Bueno, ahora sí, entonces, esperemos que ahora se vean las pantallas. Eh, esta y esta. Bueno, vamos a empezar con esta. ¿Por qué aparece acá grande una de ustedes en lugar de ver yo el trabajo que me da, che? Está grabando, compartir otra vez. Bueno, ahí está. Ahora sí, ¿no? Viene esta pantalla que dice abiertos al don del amor, vocación al amor y a la comunión. Sí, eso sí lo vemos. Sí Bueno, se ve. entonces lo que yo les quería mostrar, esto es un sitio de Google, un Google Site, eh, que fui haciendo yo cuando empecé a dar estas clases de teología del cuerpo y de antropología. Entonces, como esto se puede hacer gratuitamente, aunque yo no soy muy experta en las redes, lo hice así. Tiene un inicio, citas bíblicas con los textos clave, todas las catequesis de la teología del cuerpo, otros textos, San José María sobre la vocación matrimonial, un diccionario específico, poemas, obras literarias, página web, redes sociales, clases en YouTube, encuentros matrimoniales. Tiene todo ese material. Entonces, lo que a mí me interesaba mostrarles es que la teología del cuerpo, las catequesis, si yo entro ahí, están todos los links a las catequesis de Juan Pablo II que están en el Vatican Va. ¿Me siguen? Entonces, las audiencias están ordenadas con unos títulos que nos pueden ayudar a ubicarnos en la enseñanza de la teología del cuerpo, ¿no? Audiencias que empiezan en 1979, la creación, el Génesis y el matrimonio primordial. Entonces, esto, si están todas las catequesis con títulos, ¿no? Por ejemplo, matrimonio primordial, están las citas bíblicas y los textos claves, las primeras páginas del libro del Génesis, el relato bíblico de la creación, bueno, y así están tituladas cada una de las catequesis, con un título que sea el más explícito posible, ¿no? Entonces, si uno entra, por ejemplo, voy a entrar a la catequesis sobre la soledad originaria, hago doble clic ahí y me manda a la Santa Sede, a la página donde está esa catequesis, el significado de la soledad originaria, ¿ven? ¿Están mirando? Necesito que alguno que me contesten, porque si no por ahí estoy haciendo algo que no lo ven. Bueno, Sí, 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 estamos sí, viendo. señora. bueno, Sí, muy wow. bien. Bueno, entonces, esto ven que me llevó a Vatican Va. Si yo retrocedo, digamos, vuelvo para atrás al abierto Yo Saldón, por el grupo. ¿eh? No entendí. Bueno, entonces, después viene, cada una de las catequesis se refiere, tiene una cita bíblica que corresponde a esa catequesis. Por ejemplo, las audiencias de 1980 están por año y están bien tituladas. Y nosotros estamos acá. Ciclo 2, la redención del corazón. Sermón de la montaña, la nueva moral del corazón. Y estamos en el año 1980 de Juan Pablo II, cuando Cristo apela al corazón del hombre. En esa cita que estamos todo el tiempo repitiendo de Mateo 5, 27, 28. Entonces, acá uno puede ir a la cita bíblica. ¿De qué cita bíblica estamos hablando? Entonces, las citas bíblicas son los textos claves en los cuales se basa Karol Wojtyla para desarrollar el tema, darle vueltas, meditar, reflexionar y hacernos profundizar en el contenido, ¿no? Entonces, citas bíblicas, teología del cuerpo, Biblia de Jerusalén, son de ahí las sacadas las citas. En cada uno de los ciclos de la catequesis sobre el designio de Dios para el ser humano, varón y mujer, ese designio de amor que nos lleva a emprender un recorrido o un camino de libertad, Juan Pablo II
parte de un texto clave, que es la cita de la Sagrada Escritura, que es la fuente de sus reflexiones. Entonces, las palabras de Jesús que nos remiten al principio, el relato ya vista, y eso no lo vimos, conmigo no lo vieron, digamos, lo deben haber visto en las primeras clases. Después el pecado original, y después vienen las palabras de Jesús que nos remiten al corazón, que son estas, las palabras que estamos considerando de un lado, de otro, en el Sermón de la Montaña, San Mateo 5, 27, 28. Dice así: habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Es un texto breve, pero al que le da Juan Pablo II muchas vueltas. De hecho, fíjense que ese texto es el texto clave para muchas catequesis, que ahora se las voy a mostrar, porque me parece que verlo, yo después le voy a mandar la dirección de este site de Google para que ustedes lo puedan mirar con tranquilidad, si les interesa. Entonces, el ciclo 2, ahí estamos, la redención del corazón, parte del texto clave del Sermón de la Montaña, que apela al corazón del hombre a no cumplir solo un mandamiento de la ley, sino a penetrar en qué es lo que Dios espera de nosotros. Por eso, a partir de ese texto tenemos que explicar qué fue el pecado original y cuáles fueron sus consecuencias. Por eso hablamos de la triple concupiscencia, que está ahí, la desnudez original y la vergüenza, es decir, la explicación de cuáles fueron sobre nosotros las consecuencias del pecado, el cuerpo rebelde al espíritu, el hombre de la conciencia originaria y el de la concupiscencia. No son iguales, no quedamos igual después del pecado original. Nos afectó en nuestra condición humana, desarmonizando todo lo que antes estaba en armonía. Pero no es que se arruinó completamente la condición humana. En realidad se puede arreglar, podemos decir, un poco con la gracia de la redención. Habla de la vergüenza original en la relación hombre-mujer y cuál es el papel de la concupiscencia en la relación entre varón y mujer, entre las personas. Eh, Después tenemos 18 de junio, el dominio del otro como consecuencia del pecado original, que es eso que decíamos que Dios le anuncia a la mujer, refiriéndose al varón: él te dominará. En lugar de ser el don mutuo, la entrega mutua, la sumisión mutua, se dan situaciones de dominio, que son fruto de esa concupiscencia, que altera el significado esponsal del cuerpo. Entonces, después hay otro subtítulo, las catequesis son de cada miércoles. Esta es 25 de junio, acá habrán venido las vacaciones de julio, 23 de julio, la libertad del don mutuo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la concupiscencia, que es la tendencia desordenada, lujuriosa a la satisfacción del propio bienestar, que usa al otro como objeto en lugar de respetar su dignidad, en realidad, las consecuencias de la concupiscencia es que nos hace perder esa libertad interior de la donación mutua. Para yo donarme, para darme, para entregarme, tengo que tener libertad. El amor matrimonial es libre, total, fiel y abierto a la vida. Son las características que debe tener. Si el amor no es libre, total, fiel y fecundo, entonces estamos ante una deformación de ese amor. Ahí puse de vuelta, bueno, estaba saliendo yo en la mostrar video en miniatura. Bueno, ¿me siguen? Ahí veo a Dilia, a Julieta, por lo menos te veo la cara y haces así. Sí, sí. Yamil, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gladys? Bueno, Buenas entonces, noches. buenas noches. El dominio del otro, de uno sobre el otro, es consecuencia de ese pecado original. No es algo natural, no es algo que Dios previó,
sino que es algo que ocurrió como consecuencia de ese pecado original. Vamos a volver a poner. Muy bien. Entonces, el don requiere libertad. Para donarme, para darme, tengo que ejercitar un acto de libertad. Si no, no sería una donación, sería una coacción, sería una obligación, sería una determinación. Estaríamos como los animales determinados por el instinto, por la atracción del otro, de la belleza del otro. Perderíamos el dominio sobre nuestro propio comportamiento. Por eso la concupiscencia, cuando uno se deja llevar por la concupiscencia, hace perder la libertad del don mutuo. La donación del varón y de la mujer, la donación mutua, es lo propio del matrimonio. Y quienes se donan son las personas. Y una clave de un matrimonio que funcione es el compartir la intimidad, no solo la intimidad del cuerpo, sino, y ni primero la intimidad del cuerpo, sino la intimidad de la persona, la intimidad espiritual, la interioridad de uno y de otro. Por eso se requiere hablar mucho, compartir, expresar lo que uno piensa, lo que uno siente, darse a conocer en ese periodo del noviazgo que es tan importante para lograr después una donación auténtica del cuerpo, pero en la entrega de la persona, no solamente el uso corporal como quien tiene una habilitación, ¿no? Por estar casado. La concupiscencia hace perder la libertad. Entonces, la donación mutua del hombre, que se debe dar en el matrimonio, hay que recuperar el autodominio, el dominio sobre uno mismo y el dominio sobre el propio cuerpo para lograr una auténtica donación, una auténtica entrega que respete la dignidad del otro. Usa incluso, después lo vamos a ver, Juan Pablo II una palabra para referirse a esa relación del marido con la mujer, de la mujer con el marido, usa la palabra piedad. Y una piedad habitualmente lo usa para referirse a cómo uno trata a Dios. Es una persona piadosa, tiene piedad. La piedad era una virtud, es una virtud que se refiere a Dios. Pero él la utiliza para referirse a la relación entre el varón y la mujer. Porque es tal el respeto ante la dignidad del otro que debemos tener, el varón hacia la mujer hacia el varón, que ese respeto de esa dignidad se asemeja a la relación con el mismo Dios. Por eso, avanzando en esa libertad del don mutuo, explica en la catequesis del cuerpo el matrimonio a la luz de esa donación y de ese sermón de la montaña. El adulterio y la concupiscencia no solo lo mira desde el acto exterior, sino desde el interior del hombre. Por eso pone ahí deseo y mirada. No es solo la concupiscencia, el adulterio es el acto exterior, sí, es el adulterio, cuando uno tiene relaciones físicas con la que no es su mujer, por ejemplo, o la mujer con quien no es su marido, eh, y falta a esa fidelidad del vínculo. Pero el acto de adulterio parte de una mirada previa y de un deseo interior previo al acto mismo, al acto exterior. Y ahí es donde Jesús quiere llegar al corazón del hombre. El adulterio, en lo que muestra Jesús, es como falsifica, voy a poner esto de este lado. El adulterio falsifica el signo de la alianza conyugal. La relación conyugal, marido y mujer, la relación corporal conyugal, es un signo, es un ícono, es un símbolo. ¿De qué? ¿Signo de qué? Signo de amor. Entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo hay una comunión de amor. Entre marido y mujer, Dios quiere que haya una comunión de amor. Lo que llamaba Juan Pablo II en la Familiaris Consortio, el communio personarum, el matrimonio como una comunión de personas. Y eso es un signo, una imagen del amor intratrinitario.
Es decir, la vocación del varón y de la mujer que tienen vocación al matrimonio no es cualquier cosa, es grandioso. Lo que Dios espera del matrimonio cristiano, de esa correspondencia a la vocación, es que respetemos esa alianza conyugal, pero no solo porque hay que respetarla como algo externo, sino que procuremos adentrarnos de lleno en esa alianza, al modo como se unen en comunión de personas el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso somos como un icono o un signo del mismo Dios, de la Trinidad. Tenemos que repetir en nuestras vidas lo que ocurre en la vida intratrinitaria. Por eso es tan grave el adulterio en el corazón, que se da en el cuerpo, pero se da en el corazón, porque ese es el corazón que Dios hizo para amarlo a Él, para amarnos entre nosotros. Nos creó por amor, nos creó para amar, para que sepamos donarnos, entregarnos, servir, despojarnos de nosotros mismos en cierto modo para entregarnos a los demás. La concupiscencia y el adulterio atentan contra esa llamada al amor que Dios nos hizo en la creación y nos repite a través de la redención y del sacramento del matrimonio. Eh, por eso habla del deseo, el mal, fíjense esta audiencia, el mal deseo, adulterio del corazón. Porque el adulterio como acto exterior parte de una mirada mal orientada y de una mirada cargada de un deseo concupiscente, de un deseo de placer corporal, en el caso de la concupiscencia de la carne. Después está la soberbia de la vida, bueno, las tres concupiscencias. Pero eh, según el Sermón de la Montaña, lo que desarrolla Juan Pablo II es que el mal deseo ya es un adulterio, aunque no se cometa un acto exterior. Es un adulterio porque está orientado hacia el adulterio, y hasta hacia el uso del otro como una cosa, como un objeto de uso. No respeta la dignidad del otro. Por eso se rompe la concupiscencia, lo que hace es romper esa comunio personarum, esa comunión entre varón y mujer. Y el Papa no se detiene, sigue dándole vueltas a esta cuestión y habla de la relación ética entre lo interior y lo exterior. Le da muchísima importancia a Jesús a la transformación del corazón. Apela a nuestro corazón, lo que ya decía Oseas, Jeremías, los antiguos profetas, que comparaban la relación de Dios con el pueblo judío, con el pueblo elegido, como una relación de fidelidad de Dios hacia el pueblo, y la idolatría como una prostitución del pueblo. Usan las mismas imágenes que se pueden describir en las relaciones humanas, entre varón y mujer, y el Oseas es especialmente, ¿no?, claro en eso, como que el pueblo se aleja de Dios, de la alianza, y se prostituye. Y Dios le manda a Oseas a que se relacione con esa prostituta que es la que significa, digamos, la tradición del pueblo judío. Bueno, toda la Sagrada Escritura tiene mucho simbolismo, y a lo que apunta Jesús en el Sermón de la Montaña cuando habla de estas cuestiones del corazón es penetrar en lo interior, porque lo que Él viene a redimir es como recomponer la armonía en la condición humana. Nosotros no estamos destinados al mal, estamos llamados al amor, y esa capacidad de amar se fortalece en la medida en que tenemos autodominio sobre nosotros mismos y nos comportamos con la ética que parte del interior pero llega al acto, ¿no? Por eso se detiene en el deseo y después en la mirada, el adulterio y la concupiscencia de la mirada. Es una mirada, no es una mirada limpia. Habíamos puesto en la diapositiva, ahora vamos a repasar la mirada de un niño inocente. Una mirada inocente, una mirada limpia, que no trae otras intenciones, que no guarda otros deseos, se opone a una mirada torva, sucia, que está manipulando de alguna manera al otro para usarlo, ¿no? Por eso, ya en Amor y Responsabilidad, Juan Pablo II había opuesto el amar al gozar, al usar, no al gozar.
El gozo en sí mismo es algo bueno, y tenemos que aprender, tenemos que superar algunas tendencias todavía subsisten, maniqueas que no valoran al sexo, no valoran el cuerpo, lo ven como algo negativo, o pasamos de eso, del deber por el deber y la no valoración de lo afectivo y lo sexual, a un extremo contrario, que es un desorden absoluto de todo este pansexualismo, que todo pasa por ahí en los medios de comunicación, en todo, ¿no? Entonces, el cuidado de la mirada, del deseo y de la mirada tiene mucho que ver con las acciones exteriores que se realizan a partir de ese deseo y de esa mirada. Por eso los deberes que nos plantea Jesús, los deberes, son deberes del corazón, son deberes que parten del interior, que tienen que ver con una valoración nuestra interior de la dignidad del otro, de la dignidad del cuerpo y de la dignidad del sexo, según el Evangelio. Bueno, ahora voy a dejar esto, solo les quería mostrar, porque esto les puede servir para tenerlo. Acá hay otros textos también. Por ejemplo, en otros textos eh, hay un texto de San Juan Pablo II, que son unos apuntes de memoria e identidad, eh, que, que es muy lindo, que lo podemos usar después para otra cosa. Gozo de la unión con Dios, la libertad, etcétera. Y otro texto de la Mulieris Dignitatem, y otro que es muy bueno y que es del año 1994, que se llama El don desinteresado. Juan Pablo II, ya siendo papa y después de haber publicado todas las catequesis de la teología del cuerpo, escribió esta meditación sobre el don desinteresado en el 1994, pero recién se publicó en el 2006, creo que era, ¿no? Entonces habla de lo creado como donación, don y encomienda, la sensibilidad para la belleza, la redención del cuerpo y totus tuus. Y va explicando cómo todo lo que Dios nos da en el del mundo, del cosmos, se lo da al hombre para que él lo domine, lo trabaje, lo domine, pero también Dios nos da a las otras personas, al otro, nos da unos a otros. Y empieza con esa consideración. ¿Puede el hombre decir a otro, Dios te me ha dado? Dice, de joven pastor de almas, oía a mi director espiritual estas palabras. Tal vez Dios desea darte esa persona. Palabras en las que se encerraba el empuje para tener confianza en Dios y acoger el don que un hombre se hace para otro. Bueno, y entra a darle vueltas a esto de que yo puedo ser un don para los demás son un don para mí, y esa mirada desde lo que se llama la hermenéutica del don. Bueno, vamos a dejar esto ahora, después les quería por lo menos hacer una introducción y mostrarles estos. Ahora me dice que dejó de compartir todo, pero ahora quiero que me comparta el PowerPoint. Bueno, entonces, ahí ven el Power. Vamos a empezar desde la diapositiva 25. Bueno, ahí están viendo, ¿no? La pantalla completa con el PowerPoint. Sí, sí se ve. Sí. Bueno, entonces vamos a correr esto, vamos a correrlo por acá. Entonces, habíamos dicho que hay muchas miradas sobre el ser humano y que esas miradas sobre el ser humano condicionan nuestra visión de quiénes somos y qué estamos llamados a hacer. Condicionan nuestra mirada acerca del cuerpo, de la dignidad de la persona y acerca del cuerpo humano. Por ejemplo, si el maniqueísmo, que influye bastante todavía, es esa distinción que se hacía entre el bien y el mal, lo que vivió San Agustín en unos años, que fue maniqueo. Entonces el cuerpo y el sexo se veía como algo malo en sí mismo. Y eso influyó bastante después en el puritanismo y en toda una mirada errónea acerca, que no es evangélica. Y eso Juan Pablo II ahora en las catequesis que vamos a ver ahora se empeña en distinguir la visión del Evangelio, que tiene una mirada positiva sobre el cuerpo, el sexo, y le da un sentido y un significado específico, de una visión
maniquea. La visión hedonista que busca solo el placer, una visión materialista. Juan Pablo II dice que la persona es, usa esta frase, irreductible al cosmos. No es una evolución, la última evolución superior de lo material nada más. En el hombre hay espíritu y es un espíritu encarnado. Y la visión materialista niega la existencia del espíritu, por lo tanto niega esa interioridad del corazón de las que estamos hablando, que se puede entregar, se puede donar. Una visión determinista es la que piensa que el hombre no es libre y está determinado o obligado a obrar de un modo y que hay justamente una evolución materialista que ahora vamos hacia el posthumanismo, la era de los robots y de las máquinas, como que vamos a tomar la evolución en nuestras manos y vamos a dejar de ser hombres para hacer otra cosa. Entonces, ese determinismo, ese materialismo, da lugar a estas teorías actuales. Hemos superado, bueno, el hedonismo está presente siempre, porque es la búsqueda del placer como fin de la vida, que también tiene que ver con el consumismo, la visión consumista. Estamos hechos para consumir, y eso se va contagiando en la sociedad. Y una visión psicologista, ¿no? Que se reduce, no reconoce el espíritu, reduce todo a la psicología, como que todo lo va a solucionar la psicología. Bueno, entonces, nosotros nos podemos preguntar, para nosotros, para el cristianismo, para Jesús, que nos está hablando en el Sermón de la Montaña, ¿cuál es el significado del cuerpo? Porque él todo el tiempo habla del significado del cuerpo, que la concupiscencia te hace perder el significado del cuerpo. ¿Y cuál es ese significado? Acá lo puse textual. El significado del cuerpo es a un tiempo lo que determina la actitud, es el modo de vivir el cuerpo, es la medida que el hombre interior, su corazón, aplica al cuerpo humano en relación con su masculinidad y su feminidad, en relación con su cuerpo y con su sexo. Por eso, según yo entienda que mi cuerpo es también imagen de Dios, varón y mujer los creó. Si comprendo ese profundo significado del cuerpo que está hecho con una estructura donal, con una estructura abierta entre varón y mujer para donarse, para darse, para encontrarse, para mirarse a la cara, a los ojos. Ese cuerpo donal, que él llama también esponsal, me hace tener una actitud hacia los demás de mucho respeto, de una gran veneración. Por eso él dice una cierta piedad eh, en relación con su cuerpo y con su sexo. La aceptación del propio sexo biológico tiene que ver, eso se estudiaba en psicología hace muchos años. Yo estudiaba psicología, además de filosofía y pedagogía, eran las tres ciencias. Y bueno, la importancia que tiene en el periodo de la adolescencia, la armonización de mi sensibilidad, de mi psicología, de mis facultades superiores con mi sexo biológico, ¿no? La aceptación del sexo biológico y la armonización y los problemas que trae no aceptar el propio cuerpo. Bueno, todo este tema hoy está hecho un bollo con la ideología de género. Realmente bueno, es muy triste cómo uno no puede negar que hay realidades duras, y bueno, que hay la atracción a las personas del mismo sexo, digamos, todo lo que se está investigando y estudiando, pero de ahí a esta cultura que da todo igual, que se mezcla, se niega el sexo biológico y se determina el sexo como una elección según me autopercibo. Son unos errores antropológicos que hacen mucho daño a las personas, ¿no? Iremos viendo en el futuro el daño realizado a las personas por esta generación, porque es un error antropológico muy profundo. Benedicto XVI decía que el comunismo partía de un error antropológico. En el fondo es no reconocerle al hombre su libertad, que es una característica propia del hombre.
Todos los hombres somos libres, queremos ser libres y ejercitar nuestra libertad. No somos absolutos, por lo tanto la libertad tampoco es absoluta, pero somos seres libres. El comunismo no, no respetaba ese principio antropológico de la libertad, y eso explica Benedicto XVI, fue uno de los motivos de la caída del comunismo. Por eso Juan Pablo II nos anima que para prepararnos para un auténtico matrimonio al modo evangélico y cristiano, necesitamos una conciencia, haber internalizado una conciencia profunda de qué es mi cuerpo, para qué es mi cuerpo, cuál es su finalidad, para qué me lo dio Dios. Decimos que el cuerpo es la expresión de la persona, pero tiene un significado esponsalicio y generador. Y está vinculado esa dignidad del cuerpo personal al sexo. Y hoy en día esto está totalmente alterado, no se comprende. Yo con mi cuerpo hago lo que quiero, por eso dicen que hacen, que pueden abortar. En realidad no es su cuerpo, ¿no? Eso le explica, por ejemplo, el presidente de Argentina, que es antiaborto, aunque es pro eutanasia porque es liberal. Pero bueno, es antiaborto, lo dice todo el tiempo, ¿no? Que no es tu cuerpo, no puedes hacer lo que quieras, pero no es tu cuerpo. Pero bueno, en realidad el significado esponsalicio y generador del cuerpo humano le da una dignidad personal al sexo y al cuerpo enorme. Y eso es lo que Juan Pablo II quiere quiere explicar o hacernos entender, de dónde proviene esa estructura donal del cuerpo que nos lo da Dios. El camino a la redención debe consistir en recuperar esa conciencia del significado personal y de comunión del cuerpo del varón y de la mujer. No un uso de uno al otro, no el dominio del varón sobre la mujer, no el machismo, tampoco el feminismo, que son posturas extremas que oponen al varón y a la mujer, en lugar de proponer una comunión, relaciones de personas que se comunican y se complementan y tienen un amor recíproco, ¿no? Por eso es tan importante entender esto para el matrimonio, porque se ha dado con la concupiscencia esa pérdida del significado, esa pérdida de comprensión. Y en este momento estamos en lo peor de lo peor, en esa evolución de la falta de autoconciencia de quiénes somos y por qué Dios nos hizo así. Y hay cada desorden, podemos decir, respecto al cuerpo humano. Por un lado, no se puede decir, no se puede hablar de los cuerpos, ¿no? No se puede decir nada, que si estás en una playa, casi parecen nudistas, y cualquier tipo de cuerpo puedes poner como quiera y lo que quiera, y nadie debería decir nada sobre el cuerpo del otro. Está bien, pero en realidad lo que no podemos perder es el significado del cuerpo. No es para exponerlo a la mirada de los demás, y menos a una mirada concupiscente. El cuerpo humano tiene un carácter nupcial desde el principio, Dios lo hizo así. Es capaz de expresar el amor y hacer de la persona un don. Entonces verifica así el profundo sentido de la existencia, del ser. ¿Para qué vivo yo? Para amar. ¿Cómo fui creada? Por amor. Por un amor previo incluso, se podría decir, en Dios no hay tiempo, ¿no? Pero previo a mi existencia. Nuestros padres, decía alguien hace poco, nos quieren desde que estamos en el seno materno y están esperando a ver que nazca el hijo y ahí ya lo pueden ver y lo van queriendo cada vez más. Pero Dios nos quiere antes de la existencia. Dios quiere que existamos, Dios quiere que vivamos, Dios nos dio el ser y nos dio su imagen y su semejanza. Por eso, el libro ese que les decía, que me encantó el título, de Dioses rotos. Somos dioses porque estamos llamados a ser Dios. Dios nos quiere identificar con Él mismo. Quiere que seamos hijos del Padre en el Hijo de Dios. Por eso el destino del hombre, a qué está llamado, esa grandeza de la vocación humana, es lo que nos tiene que hacer elevar la mirada
para comprender la gravedad que tiene en esta sociedad la pérdida del significado del cuerpo, el uso de los demás para el propio placer, y rechazar esa tendencia que está tan metida sobre todo en la juventud, ¿no? Que no valoran esto como, bueno, eso es todo el mundo se toma sus copas, se emborracha y después eh, se relaciona en el boliche con una, con otro, de cualquier modo. Bueno, ni por asomo pueden ver al cuerpo como expresión del espíritu, ni para existir a imagen de Dios y para la comunión de personas, ¿no? Estaba leyendo, a ver si lo tengo acá, me llega a mí por un WhatsApp una... no sé si lo tengo, bueno, creí que tenía acá el celular, pero bueno, me llega a mí por un WhatsApp, los Gutiérrez son un matrimonio que manda cada semana un texto para meditar y para trabajar sobre distintos temas. Lo viene haciendo hace varios años. Acá está. Y entonces ahora en el último tiempo estaban mandando eh, unos textos para compartir y para leer, que lo sacan de un libro. No sé si conocen a Jason y a Cristalina Ebert. ¿Les suena a algunos que son un matrimonio que dan charlas sobre la castidad en Estados Unidos? Y, Los he escuchado, ¿eh? sí los he escuchado, he ¿Los has leído, escuchado? sí, Sí, hay y dan, videos. dan conferencias a jóvenes muy interesantes. Muy interesantes. Y ellos también han escrito un libro sobre la pureza, tanto de lo masculino y lo femenino. Hacen mucho, bueno, están vinculados con Christopher West, que es el otro profesor de teología del cuerpo. Y bueno, y entre ellos se van. Cristalina es que escribe una historia personal suya, porque ella estaba completamente perdida desde el colegio secundario. Da un testimonio realmente impresionante esperen que voy a buscar porque así les leo un pedacito. Y este matrimonio que manda, yo estoy como en un WhatsApp que se llama Amor y Sexualidad, ha ido dando distintos temas. Empezó con amor y responsabilidad, después, bueno, y se conectó conmigo y con nosotros porque nosotros teníamos subidas un manual de teología del cuerpo para el alumno que estaba en internet y ellos nos pidieron permiso para usarlo. Bueno, de ahí uno se va, eh, por ejemplo, tiene un libro que se llama Mujeres Renovadas. Entonces dice, cuando entré en la escuela secundaria estaba muy confundida sobre lo que realmente era el amor. No sabía lo que era cuando tuve mi primera relación seria. Así que empezamos y después de un tiempo saliendo con este chico, la relación se volvió muy física. La presión llegó a un punto en que él dijo, bueno, si de verdad me amas, me demostrarás cuánto me amas. Necesitaba un consejo, así que fui donde mis amigas y les dije, él quiere hacer esto y aquello conmigo. Y ellas dijeron, ¿qué te pasa? Todo el mundo lo está haciendo. Lo amas, ¿verdad? Y pensé, bueno, sí, lo amo. Así que a la edad de 15 años perdí mi virginidad pensando que con esto se iba a formar un gran vínculo emocional entre nosotros, que estaríamos muy enamorados, como en las nubes. Con el tiempo, en realidad, destruyó cualquier amor que pudiera haber en esa relación. Todo el respeto fue arrojado por la ventana, porque si yo no podía respetar mi propio cuerpo, ¿cómo se supone que él iba a respetarlo? Después de un tiempo parecía que él ya no pasaba tiempo conmigo, sino que básicamente pasaba tiempo con mi cuerpo. Cuando una chica está siendo utilizada, lo sabe en lo más profundo de su corazón. Puede negarlo, puede ignorarlo, y eso fue exactamente lo que hice. Pero yo sabía. Con el tiempo empezamos a pelear constantemente. Me engañó y terminamos yendo por caminos distintos. Nunca olvidaré el día en que se fue por última vez. Mientras se alejaba
Lo único en lo que podía pensar era, ese tipo se está llevando algo que nunca le perteneció en primer lugar. Pero no podía recuperarlo, ¿verdad? ¿Qué sentido tenía? Ya había desaparecido. Así que ahí estaba yo hablando con mis amigas, llegué a esta conclusión. Ok, si un chico lleva 6 meses siendo mi novio, 6 meses sin acostarse conmigo, entonces seguramente me ama. Así que en ese momento me acostaré con él. Ahora pienso, ¿6 meses es el precio que le puse a mi cuerpo? Si me dedicaba un poco de tiempo, un poco de atención, ¿es esa la definición del amor? Y tuve esa mentalidad durante toda la escuela secundaria. Él fue el primer chico con el que me acosté, pero no fue el último, porque el pecado siempre te llevará más lejos de lo que alguna vez quisiste ir, de lo que imaginaste que irías. Yo estaba sumergida en él. Después de un tiempo me metí en la bebida, me metí con las drogas. Lo que se te ocurra, en eso estaba. Y por supuesto, en ese momento me parecía muy divertido y muy atractivo. Sé lo que es eso, pero también sé lo que es despertarse al día siguiente cuando la fiesta ha terminado, tus amigos se han ido y tú estás ahí sola. Recuerdo que me despertaba pensando, no puedo creer que haya hecho eso anoche. Espero no tener que verle la cara en el pasillo del colegio el lunes. Y si le cuenta a todo el mundo lo que hicimos, todo eso pasaba constantemente por mi cabeza. La noche de la fiesta, mis amigos siempre decían, todo es juegos y diversión, no te preocupes, no es gran cosa. Pero al día siguiente la diversión y los juegos habían terminado. Recuerdo una mañana en concreto me desperté y me sentía destrozada, asqueada, herida, pesada con mi propio pecado y suciedad. Recuerdo que me dije a mí misma, ¿qué es lo que no es importante aquí? ¿Mi cuerpo, mi dignidad, mi amor propio? Sabía que estaba mal, pero estaba tan metida en eso, tenía tanto pecado y he hecho tanto. ¿Cómo te recuperas de eso? ¿Cómo te das vuelta atrás? Es demasiado tarde, ¿verdad? Bueno, y así sigue en cada entrega relatando la historia de ella hasta que logra confesarse, recomenzar. Bueno, después termina conociendo a Jason Ever y casándose con él, empieza una vida nueva. Que esa también es la esperanza, ¿no? Que nada está perdido. El hombre se puede arrepentir y puede recomenzar, aunque los vicios, en los malos hábitos, a veces la hacen difícil, ¿no? A este querer salir sobre todo de lo que es adicciones, ¿no? Pero bueno, con esto podemos ilustrar, y ahora son casi que pasaron más de 45 minutos y quieren que descansamos un ratito, pero leemos esta diapositiva, que era la última. La concupiscencia limita y deforma esa visión del paraíso, podemos decir, ¿no? El corazón humano experimenta, perdón, el grado de esa limitación o deformación en el ámbito de las relaciones entre varón y mujer. Precisamente en la experiencia del corazón, la feminidad y la masculinidad en sus mutuas relaciones parecen no ser ya la expresión del espíritu, que es lo que le pasaba a esta chica, ¿no? Que tiende a la comunión personal y quedan solamente como objeto de atracción en cierto sentido, como sucede en el mundo de los seres vivientes, los animales, que como el hombre han recibido la bendición de la fecundidad. Está en tiempo de celo el animal, bueno, es como animalesco, ¿no? El modo de comportarse. Y esto es el fruto de la concupiscencia cuando limita y deforma la visión sobre el propio cuerpo. Bueno, dejamos aquí un ratito y como esto es son 2 horas, descansamos 10 minutos y volvemos. ¿Les parece? Listo, sí, señora. Vale, Así, profe, Bueno, gracias. gracias. no, no, nada, un gusto. Vamos a sacar la cámara y... mm, bueno, no la puedo sacar, pero no importa. Vamos a dejar así.
Bueno, ¿ya están de vuelta?